Y lo digo de nuevo, vemos acá por ejemplo, entre más preguntas pues igual se muestra más, ¿no? Y aquí ya está el inciso y todo eso, ¿no? Bueno, después de eso, por ejemplo, fíjate que en matemáticas tenemos los 5 incisos, porque agregamos hasta E. Y por ejemplo en esta solo agregamos 4. En este video vamos a ver un generador, bueno, creador de exámenes que también permite que ingrese la calificación después a partir de la hoja de respuestas y calcular automáticamente los resultados. Este sistema además tiene otras cosas que ya presenté en otro video, que es la gestión de un grupo de la escuela, pero ahora nos vamos a centrar en los exámenes porque esa es una nueva característica. Para empezar, para crear un nuevo examen necesitamos un periodo. Un periodo es, por ejemplo, primer bimestre, segundo bimestre, primer semestre, lo que sea. Por ejemplo, bimestre de enero a julio del 2023, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez que lo tenemos, entonces yo voy a crear uno que va a ser, en este caso, para ejemplificar de agosto a diciembre del 2022, ¿no? ¿Y cuándo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar, por ejemplo, mañana, que sería 30 de noviembre. Entonces le ponemos examen diciembre, por ejemplo. Aquí le puedes poner tú cualquier nombre y ya quedó. Ahora bien, podemos empezar a agregar preguntas. Entonces vamos a ver. Para empezar, obviamente un examen lleva preguntas, ¿no? Entonces aquí tenemos también varias materias que podemos gestionar en las materias, ya que aparecen. Entonces empezamos con las de español, por ejemplo, o las de lengua, o como le llames en tu país, depende de tu país, ¿no? Pero bueno, español o ciencias o como tú le llames en donde vivas, y empezamos con una, por ejemplo, bueno, voy a poner una de matemáticas para ejemplificar, por ejemplo, ¿no? Algo muy simple para que no sea tardado el video. Y bueno, entonces ponemos respuestas, ponemos 2 3 4 5. Sabemos que 1 más 1 es 2. Aquí podrías, por ejemplo, poner otra respuesta y ya quedó, ¿no? Entonces aquí se está viendo la vista previa. Obviamente tú puedes hacer, por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? Por ejemplo, y podrías formatearlo. Aquí tenemos el editor. What you see is what you get. Puedes ir editando todo esto. Incluso puedes poner imágenes. Por ejemplo, voy a poner este botón. Voy a guardarlo directamente. Y aquí voy a insertar una imagen, ¿no? Vemos acá y vemos acá. Y ya aparece, ¿no? Por ejemplo, tú podrías poner, de acuerdo a la imagen, elige cuánto es, bla, 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 o cosas de esas. Y bueno, una vez que ya quedó, guardas. Y ya quedó. Y de nuevo sigues otra, por ejemplo. Ingresa cuánto es 5 por 5. Bueno, creo que eso es el X, ¿no? Y bueno, lo mismo, ¿no? Aquí voy a refrescar porque solo quiero 4 incisos. Entonces, ingresa cuánto es 5 más 5. Y ya, por ejemplo, aquí ponemos 5, 10, 55, 44 y es 10, ¿verdad? Entonces, bueno, y ya creamos y así tú luego le cambias. Ah, bueno, en este caso lo puse en español, pero bueno, la cambias, ya le pones de español, de ciencias, etcétera. De hecho, por ejemplo, aquí estamos viendo las preguntas que ya tiene el examen, que en este caso son 2. Y bueno, entonces creas tu examen y una vez que ya lo tienes, ya puedes empezar a ver, por ejemplo, su vista previa de impresión. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí nuestros logotipos. Obviamente, dependiendo de tu escuela, te puedes cambiar estos logotipos. Yo solo lo hice así. Aquí se pueden cambiar en ajustes. La imagen de encabezado a la izquierda, la imagen de encabezado a la derecha. Igualmente aquí se pone, por ejemplo, la empresa, o bueno, por ejemplo, si es una escuela particular, o si es la SEP, o lo que sea, dependiendo igual del país, de todo eso, ¿no? Y bueno, datos como clave del centro de trabajo, la dirección, tu nombre, el grado al que le das clases, el grupo. Y ya esto se configura las columnas en el examen y las columnas en la hoja de respuestas. Entonces así es como queda. Por eso aquí aparecen los logotipos, que aparece todo el encabezado que ya previamente definimos. Aquí aparece el nombre del examen, el periodo, el grupo y el grado. Y aparece el nombre del docente o maestro, profesor, como sea que lo llames, y la fecha en la que se va a aplicar el examen. En este caso, como es la vista previa del examen, no aparece nombre, solo dice aquí va el nombre del alumno. Y ya tenemos, recordemos que agregamos una pregunta de español y una de matemáticas. Las dos eran de matemáticas, pero me equivoqué y pues seleccioné español, ¿no? Y aquí aparece ya la portada junto con los reactivos, y ya después se van a poner los aciertos y la calificación dependiendo de lo que el alumno
logre, ¿no? Y bueno, ya después, una vez que tenemos eso, en este caso ya aparecen separadas por, bueno, son las materias, aparecen las preguntas de cada materia. En este caso, como agregamos solo una, pues aquí se ve todo amontonado, ¿no? Igualmente la dos, pero ya vemos, por ejemplo, la pregunta, vemos la imagen, vemos la respuesta. Ya dependiendo de cuando tú agregues más respuestas, por ejemplo, aquí tenemos uno, ya se ve más bonito, ¿no? Ya dependiendo de cuando le vayas agregando más preguntas, cuando vayas configurando las columnas, etcétera. Bueno, entonces vemos aquí otra vez la vista previa y después de eso tenemos ya la hoja de respuestas en donde el alumno va a responder. Eso se ve todo amontonado, pero cuando tú le das clic derecho e imprimir, si te fijas, en una hoja sale solo la portada, o sea, deja todo el espacio. En otra hoja aparecen puras preguntas de todas las materias, obviamente, y ya finalmente en una nueva hoja aparece la hoja de respuestas. Entonces así va a ser por cada alumno. Ahora bien, ya vi yo mi examen y ya supongamos que es correcto, ya lo quiero imprimir. Bueno, entonces ya podemos simplemente ver para imprimir exámenes. En este caso te va a tomar los alumnos que ya tienes registrado. De hecho, si nos vamos aquí a gestionar alumnos, tenemos estos. Entonces, por cada alumno que tú tienes registrado, ya aparece automáticamente su nombre, aparece automáticamente aquí su nombre, y otra vez aquí aparece nombre en la hoja de respuestas y en la portada. La portada es la misma de siempre, solo cambia el nombre del alumno, y el del examen igualmente es el mismo, cambia igual el nombre del alumno en la hoja de respuestas, y lo mismo, cuando tú lo vas a imprimir, se muestra cada uno distinto. O sea, se muestra la portada en una hoja, el examen en otra. Bueno, si son varias preguntas, se muestra en varias hojas, y hasta el final la hoja de respuestas de este alumno. Después el examen del siguiente, o sea, es el mismo examen, pero para varios alumnos, ¿no? Entonces tú lo imprimes, tú puedes, ya dependiendo de tu navegador web, puedes guardarlo como PDF, puedes imprimirlo directamente a una impresora física, como sea. Y bueno, una vez que ya quedó, entonces podemos igualmente calificar los exámenes o imprimir las hojas de respuestas. Vamos a ver para empezar el de imprimir hojas de respuestas. Si tú solo quieres imprimir la hoja de respuesta, por ejemplo, si primero imprimes por examen y luego hoja de respuesta, igualmente puedes hacerlo. Después de eso también podemos imprimir la clave del examen. La clave es, digamos, la solución del examen. Nosotros ya definimos, cuando creamos cada pregunta del examen, ya creamos, indicamos cuál es la respuesta correcta. Y lo digo de nuevo, vemos acá, por ejemplo, entre más preguntas, pues igual se muestra más, ¿no? Y aquí ya está el inciso y todo eso, ¿no? Bueno, después de eso, por ejemplo, fíjate que en matemáticas tenemos los 5 incisos, porque agregamos hasta E. Y por ejemplo, en esta solo agregamos 4. Bueno, después de eso, por ejemplo, ya podemos calificar. Entonces vamos aquí, por ejemplo, el examen de diciembre, y vamos a calificar, y aquí el ingreso es rápido. Para empezar, borramos todo y bueno, empezamos. Dice, en esta línea escriba las respuestas de Luis. Entonces supongamos que Luis, en su hoja de respuestas, en la de español 1 eligió A, y en la de matemáticas eligió A. Ok, después sería el siguiente alumno, Grimm, por ejemplo. Entonces en este caso, por ejemplo, ponemos B, y por ejemplo León, ponemos que eligió BA. Y como nosotros ya definimos la pregunta, ya también aquí se va marcando si estuvo bien o mal. En este caso igualmente podemos cambiar. Por ejemplo, si aquí ya es B, y aquí abajo también se cambia, ¿no? O sea, se cambian los dos lados, está sincronizado, y ya puedes ir guardando, ¿no? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, Luis tiene las dos bien. Bueno, aunque lo calificó, aunque primero pusimos mal y luego bien, ya se supone que nada más Grimm tiene una mala en matemáticas, ¿no? Entonces ya guardé las calificaciones, de nuevo me voy a los exámenes, y vamos a ver, por ejemplo, ya podemos imprimir las hojas de respuesta calificadas. En este caso, por ejemplo, ¿dónde está? Ya aparecen, dependiendo si hicieron bien, bueno, si respondieron correctamente la pregunta o no le respondieron correctamente. Después de eso, ya podemos ver, por ejemplo, imprimir también las portadas calificadas. Por ejemplo, en este caso Luis tuvo, de español había una pregunta o un reactivo, la tuvo bien, entonces tiene 10, ¿no? Igualmente para matemáticas. Y bueno, por ejemplo, Grimm en este caso tuvo un reactivo, tuvo 0 aciertos en este, entonces tiene 0, ¿no? Y ya, así va. Entonces puedes volver a imprimir esto, sobreimprimir, digamos,
y ya aparecerá encima la portada, o simplemente puedes venir aquí y escribirlo manualmente, eso ya depende del usuario. También podemos, por ejemplo, en los ajustes podemos reordenar las materias para que aparezcan las preguntas en diferente orden, es decir, primero aparezcan las de matemáticas, luego las de español, etcétera, ¿no? Y lo mismo para los demás exámenes, para cada examen es lo mismo. Y ya después de eso, tomando en cuenta todo esto que ya tenemos aquí en cuanto a la asistencia, por ejemplo, la asistencia, la entrega de tareas, los sellos, podemos ver, por ejemplo, en los resultados, dependiendo del periodo y dependiendo del examen, podemos aquí ir viendo. Para empezar, se toma en cuenta la asistencia, se toma el alumno y su calificación, también las tareas, también los sellos que tuvo y el examen, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ponemos otro que ya tiene más datos, digamos, reales, o bueno, más datos, en este caso ya estamos viendo que los datos ya están cambiando, ya estamos viendo, por ejemplo, que los sellos y todo eso ya están tomándose en cuenta. También se muestra cuál es el alumno que tuvo todo, bueno, que tuvo todo, por ejemplo, los sellos, la mayor cantidad, pues. También tenemos el examen que ya previamente calificamos y la calificación final se muestra en ambas columnas, porque como la tabla es un poco larga, entonces lo que se hace es que lo muestro acá por si quieres revisar de este lado y lo muestro también allá. Y ya también a partir de eso, por ejemplo, ya tenemos una gráfica con la calificación final para este periodo, para este examen de los alumnos. Por ejemplo, en este caso vemos que el más alto es este, ejemplificando, ¿no? Y bueno, entonces así es como funciona. Lo demás ya lo he explicado. Lo nuevo de esto creo que son los exámenes, los sellos y los resultados y los ajustes, pero lo demás ya lo había explicado. Entonces así es como funciona. Ya en la descripción dice cómo descargarlo y todo eso.